totes i a tots. Me passa en castellà, ¿vale? Perquè... Bueno, la presentació... Vale, perfecte. Bueno, que moltes gràcies per haver vingut i que la història és avui volia presentar un llibre que ens va cridar molt l'atenció quan ens vam trobar i que ens va aparèixer com una cosa molt interessant i molt particular, ¿no? I molt novedosa i això, que és Cojos y Precarias haciendo eso important. El llibre conté les experiències dutes a terme en una presa de contacte des d'un grup feminista que se diu la Agencia de Asuntos Precarios Todas a Cier, i el Foro de Vida Independiente, que bueno, és una estructura virtual que treballa per el tema dels drets de les persones amb diversitat. No? Més o menys. Bueno, el llibre replega experiències, reflexions, dona molt de sí, no? I crec que també si ens ho presenten i ens ho contem en persona, encara n'hi podem treure més profit. I, bueno, agraïm-vos que estigueu així. Bueno, ella és Marisa i ella és Javier. Pues arreglas. Bueno, pues gracias a todos, ¿no? Por venir a la presentación. Nosotros preferimos, en vez de libro, considerarlo un cuaderno, ¿vale? Y preferimos considerarlo un cuaderno porque entendemos que no está cerrado, que es material para trabajar con él, sobre él, y por eso preferimos cuaderno, porque no nos importa para nada que os cojáis ahora y el que quiera llevarse alguno, pues que coja y utilice las páginas para tomar notas, apuntar, doblar las esquinas, marcapasos, colocarlo debajo de la mesa por si cojea, y cosas de eso, ¿no? Entonces, te voy a contar un poquito, a dar unas pinceladas de cómo se llega al cuaderno, ¿vale? Y se llega al cuaderno... Momento de publicidad, cuaderno. Se llega al cuaderno a partir de un encuentro, ¿vale? Más o menos fortuito, como lo queramos ver, entre dos grupos muy distintos, pero con cosas en común, ¿vale? De una parte, la Agencia de Asuntos Precarios, que aquí un poco lo representa más Marisa, que bueno, es como han presentado, pues un colectivo feminista enraizada en la lucha de los derechos sociales de las personas que viven una existencia precaria, por así decirlo. Y de otra parte, la gente independiente, que actualmente como ha habido un cambio también, y bueno, ha habido otra agencia, ha habido un cambio ya no es Foro de Vida Independiente, sino que es Foro de Vida Independiente y Libertad. Y voy a contarles un poquito del Foro de Vida Independiente. El Foro de Vida Independiente y Libertad, que me dejaré la parte de libertad, lo apuntáis cada vez. Pues bebe de la filosofía del movimiento de vida independiente, que tiene sus raíces en Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley, en los años 60, al calor de todos los movimientos sociales que se produjeron allí, pues el movimiento de liberación de la mujer, de las personas de color y demás, pues también surgió el movimiento en favor de los derechos de las personas con diversidad funcional y discapacidad. ¿Y cuáles son los principios de este movimiento de vida independiente y del foro? Son la independencia de las personas con diversidad funcional entendidas desde el punto de vista del control de los recursos que les hacen falta a las personas con diversidad funcional para llevar una vida en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad. La desinstitucionalización de las personas con diversidad funcional. A las personas con diversidad funcional, la solución que se les ha aplicado de manera sistemática ha sido encerrarlas en instituciones en las cuales se les despoja de cualquier atisbo de autonomía o independencia, o como quieras llamar, se las convierte en meros objetos que son levantados, son acostados, son duchados, despojándoles de, pues lo que digo, ¿no? de todo atisbo de persona, ¿no? En sí mismo. Es como un objeto que tú
tú vas ahí, te apartan de los sistemas que estás en un sitio en el que se decide por ti de manera sistemática todo lo que tú tienes que hacer, ¿vale? ¿Y cuál es la herramienta que plantea una de las herramientas importantes que se plantea desde el foro como herramienta para luchar contra esa institucionalización? Pues la asistencia personal, ¿no? La asistencia personal entendida como esa persona que en un momento dado está bajo control de la persona con diversidad funcional, que es, hay una relación, se establece entre ellos una relación de jefe y trabajador, en el cual la persona con diversidad funcional indica a su asistente personal qué es las tareas que tiene que hacer. Se llega a un acuerdo económico, un acuerdo en horarios, un acuerdo... Y si quisiera hacer una paradita sobre el término diversidad funcional, porque yo no sé hasta qué punto estáis familiarizados con el término o no, si lo conocéis. ¿Sí? ¿Opiniones? ¿Lo conocemos? El término de diversidad funcional sabemos un poco tal. Bueno, pues entonces me repetiré, pero si alguien quiere comentar alguna cosa, pues vamos a hacer esto así un poquito rollo un poco más dinámico. Es importante tener en cuenta que no pretendemos sustituir un término como diversidad funcional por otro, como puede ser discapacidad o minusvalía o lo que quieras. Lo que pretendemos es cambiar el paradigma, el concepto en el cual se desarrolla el fenómeno, que para nosotros es un fenómeno y para otros puede ser un problema, de la diversidad funcional, ¿vale? Entendemos que vivimos en un mundo en el que hay personas que se desplazan de manera diferente, que piensan de manera diferente, que perciben el mundo de manera diferente. Hay personas que son altas, hay personas que son gordas, hay personas que son más delgadas que otras, que tienen los ojos azules, que ven mejor, que ven peor. Y nos puede gustar o no nos puede gustar, ¿vale? Pero el hecho es que el mundo es así. Pero también es verdad que siendo así el mundo, vivimos en una sociedad que se construye en función de lo que es la normalidad. ¿Y qué es la normalidad? Pues es los valores medios, ¿no? El conjunto de los valores medios. Y las personas que se salen de esos valores medios no entran en esta sociedad. Viven en una sociedad que no está diseñada para ellos y son discriminadas por ello. Y este es un concepto que cuando se habla de diversidad funcional, lo que hay que tener en cuenta siempre es el nombre completo, ¿vale? Que es persona discriminada por su diversidad funcional. Persona que por ser diferente en cualquier aspecto de lo que es normal, vive discriminada en la sociedad, ¿vale? Esto es así unas grandes pinceladas de lo que es el foro. Me gusta eso que es una estructura virtual, porque realmente el foro se vanagloria bastante de no tener ningún tipo de estructura. En el fondo lo único que es un foro de debate en internet y ya. No hay presupuesto, no hay presidente, no hay secretaria, no hay número de identificación fiscal, no hay nada. Simplemente es un foro de intercambio de debate, ideas y del cual de vez en cuando se generan acciones. Y yendo un poco a lo que fue la génesis del libro, una de las acciones que se planeó desde el foro fue, en el momento que se estaba forjando en el Congreso de los Diputados la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, pareció oportuno introducir ahí la figura del asistente personal, ¿vale? Y como medida de presión o para poder entrar en contacto con los políticos, lo que se organizó fue una serie de paseos alrededor del Congreso, en el cual pues iban tíos en silla, no sé qué, con sus globitos, sus pegatinas, no sé qué, y empezaron a dar vueltas alrededor del Congreso con la esperanza de que la gente que estaba en el Congreso, los políticos que estaban ahí, pues los iban a ver y iban a decir, bueno, estos tíos, ¿qué están haciendo aquí? Y iban a bajar, iban a hablar con la gente que estaba participando en eso. Al final fue así, hablaron y bueno, sucedió por ahí alguna historia que no viene al caso, pero otra historia que ocurrió y si viene al caso
es que nos encontramos con gente de la agencia de asuntos precarios que estaba